que en particular me da placer venir a presentarla acá, un país que es el reducto de los Chicago Boys, como bien dijo José, ¿no es cierto? Y la primera anécdota que le voy a contar es cómo esta gente de los Chicago Boys son sectarios respecto de nosotros, de los austríacos. Porque fíjense ustedes que Friedrich Hayek fue a la Universidad de Chicago y no lo aceptaron en el Departamento de Economía. Él fue profesor luego en lo que se llamaba el Committee of Social Thought. Está bien, en esa época Hayek estaba ocupado en otras cosas más que la economía, así que perfectamente tenía sentido de que fuera allí, pero lo cierto es que lo habían dejado afuera. Sin embargo, Hayek, y digo para poner otra anécdota, una de las cosas tal vez más perdurables que ha hecho hasta el momento es haber generado esta sociedad que se llama la Mont Pelerin Society, en una reunión allá en Mont Pelerin, en Suiza, en el año 46, y donde él la organizó y él invitó a todos los Chicago Boys, ¿verdad? Él estuvo magnánimo en eso, ¿no es cierto? A él lo dejan afuera, pero él los invita. Bueno, al margen de entonces de las anécdotas, lo que quiero es, voy a hacer ejemplos muy simples y voy a presentar esto en forma extremadamente básica, de forma tal de que quede bien claro. Después ustedes en las preguntas podemos llegar hasta donde quieran llegar, pero lo mío va a ser muy básico. Y en principio, ¿cuáles son los aspectos que yo entiendo que son más destacables respecto a esta escuela? O tal vez uno debería preguntarse ¿por qué una escuela? ¿O qué es lo que hace a una escuela? ¿Por qué se dice escuela, la escuela de Chicago o la escuela austríaca de economía? Bueno, yo entiendo que es el conjunto de... a lo que llamamos una escuela es un conjunto de autores y un conjunto de teorías. Las teorías tienen como objetivo explicar la realidad. Y acá lo que nos encontramos es entonces con un conjunto de teorías que tienen el objetivo de explicarnos la realidad y dejarnos entender la realidad. ¿Es una ideología? Debo decir que hay muchos que suponen que o piensan a veces o etiquetan a los austríacos como una ideología por el hecho de que casi todos los austríacos, digo así, casi todos los austríacos son liberales. No todos ellos fueron estrictamente liberales, aunque es cierto que aparentemente eran profesores de economía, se consideraban como miembros de la escuela clásica de economía, pero es cierto que fueron derivando claramente a posiciones liberales, que son posiciones de filosofía política, no ya de ciencia económica. ¿Era inevitable esto de que estos autores austríacos, siguiendo estos principios de la ciencia económica, derivaran en ser políticamente liberales? Y en buena medida es bastante probable que sí. Lo mismo diría para la Escuela de Chicago. ¿Qué otra cosa? ¿Podría ser un economista de la Escuela de Chicago o no otra cosa que ser liberal en términos políticos? Ya le digo, en el caso de los austríacos hubo diferencias. Hubo algunos que no eran demasiado, no parecían muy liberales, pero a medida que se fue profundizando el avance en ese camino de ideas, se volvió como algo inevitable, una cosa mezclada con la otra. Vamos a ver entonces cuáles son algunos de los aspectos centrales que caracterizan o que distinguen a esta escuela. Vamos a ver acá. En primer lugar, los puse en cierta forma como un proceso bastante histórico. Voy a ir mezclando autores, voy a ir mezclando temas. El primer tema es el tema de la subjetividad del valor. El valor es subjetivo. Esto es importante y quiero comentar un poco a qué se debe esto y cómo surge. Ustedes saben que nosotros atribuimos generalmente el nacimiento, digamos, de la economía como ciencia al trabajo de Adam Smith, La riqueza de las naciones, publicado en el año 1776. Obviamente no es el primer trabajo de economía, ni es el primero que haya opinado sobre economía. Todo empezó, a la larga, todo empezó con los griegos, ¿verdad? Pero lo cierto es que se lo atribuimos por ser el primero que empieza a tener una actitud científica respecto de la economía, en el sentido de querer entender qué es lo que pasa en vez de opinar acerca de lo que debería ser. Hasta ese momento, cuando se hablaba de economía, en términos generales estoy diciendo, se hablaba o se discutía más bien en términos de lo que debería ser. La economía era parte de la ética, básicamente. Es decir, ¿qué se discutía? Se discutía, por ejemplo, ¿qué es un precio justo?
Ahora a un economista le parecería rara esta pregunta. ¿Justo? ¿Qué es esto de precio justo? Pero la verdad es que se han pasado siglos tratando de discutir qué es un precio justo, o si era correcto cobrar interés sobre un préstamo en dinero, por ejemplo, siglos discutiendo de eso, o si eran justas las ganancias que se obtenían en el comercio. Esos eran los temas que se discutían. Pero de pronto aparece Adam Smith con una visión distinta, y esa visión distinta dice, bueno, yo no me pregunto qué es lo que debería ser, yo quiero entender qué es lo que es, quiero entender la realidad. Esa es la actitud científica. Yo no quiero saber si un precio es justo o no es justo. Yo quiero saber qué es un precio, cómo se forma. Eso es lo que quiero entender. Yo quiero saber qué es el interés, qué papel cumple la tasa de interés, por qué encontramos tal cosa como el interés en cualquier sociedad y en cualquier época de la historia. ¿Qué es lo que explica eso? Yo quiero entender cuál es el papel que cumplen las ganancias y las pérdidas en el funcionamiento de la economía. Entonces él tiene esa actitud distinta, que por eso entonces le atribuimos ese origen, digamos, de la disciplina económica. Y él empieza con lo básico. Bueno, ¿cómo puedo explicar la riqueza de las naciones? Y empieza planteando un elemento central. Su primer capítulo del libro es la división del trabajo. Bueno, algo que explica el origen de la riqueza es la posibilidad de dividir las distintas tareas, dividir el trabajo y por lo tanto poder satisfacer varias necesidades al mismo tiempo. Tomemos un ejemplo muy simple, que la economía clásica siempre lo usó, el de Robinson Crusoe. Robinson Crusoe vivía en Londres y de pronto se sube un barco, el barco naufraga, aparece y termina solo en una isla. Se convierte en el pobre más absoluto, de golpe. Él era un joven de clase media, vivía en Londres, tenía varias necesidades que ya estaban básicamente satisfechas y ahora él se vuelve un pobre absoluto porque ha perdido los beneficios de la división del trabajo. Ahora tiene que empezar por las necesidades más básicas. ¿Cuál sería la primera? Agua. Ah, claro, el agua. Te morís antes de sed que de hambre, ¿no? Agua. ¿Dónde hay agua que yo pueda tomar? Luego, una vez que resolví esta, ¿dónde hay algo que pueda comer? Una vez que resolví esta, ¿dónde puedo dormir a la noche cerrando los ojos y tener la seguridad de que me voy a despertar vivo? Todos esos temas que ya los tenía resueltos. Bueno, está claro que si fuéramos nosotros, digamos ahora, Lost, ¿no es cierto? Y todos nosotros caímos en una isla, digamos. Ahí habría más posibilidades de hacer más cosas juntos. Podríamos dividir las tareas. Ustedes podrían decir, bueno, profe, ya que usted ahí adelante organice, y yo le diría, bueno, vayan ustedes a buscar agua, vayan ustedes a buscar comida, vayan ustedes a buscar un lugar donde dormir. Y entonces podríamos satisfacer varias necesidades a la vez, aprovechando entonces ahora los beneficios de la división del trabajo. Pero de nada serviría que ellos fueran a buscar agua y ellos fueran a buscar comida si luego cada uno vuelve con lo que consiguió y se lo queda, digamos. ¿Y qué ganamos con eso? Los beneficios de la división del trabajo se fructifican, digamos, cuando se producen intercambios. Entonces intercambiamos agua por comida o comida por un lugar para dormir y así. Por ahí empieza Adam Smith. Y la siguiente pregunta que se plantea es, bueno, muy bien, la siguiente pregunta es ¿por qué las cosas se intercambian en la relación en la cual se intercambian? ¿Por qué no se intercambia todo por unidad? ¿Por qué no se cambia una lapicera por una computadora por un Mercedes-Benz? Nos parecería ridículo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que explica que esos intercambios se produzcan en distintas proporciones? Había que desarrollar lo que llamamos una teoría del valor, explicar por qué hay cosas que valen más que otras. Y ahí, si bien se produce un fenómeno histórico que ustedes van a ver, tiene consecuencias y un impacto impresionante, y que nos muestra también el impacto que tienen las ideas y las teorías en el futuro de la humanidad, digamos, ¿no? No estoy siendo justo tal vez con Adam Smith, pero Adam Smith, algunos sostienen que en cierta forma retrocediendo respecto a algunos autores anteriores, en particular de los escolásticos, plantea una teoría del costo de producción, que el valor de las cosas depende de su costo de producción. Más costoso es producirlo, más valor tiene este bien. Fíjense la anécdota histórica como continúa acá, porque David Ricardo luego lleva esta teoría un poco más allá, planteando más centralmente todavía el papel del trabajo como origen del valor,
Y luego no otro que Carlos Marx lleva esta teoría a su conclusión lógica. Si todo el valor proviene del trabajo, ¿de dónde proviene la ganancia del capitalista? Bueno, del trabajo. Por lo tanto, el capitalista obtiene la plusvalía. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que expropiar a los expropiadores, hay que hacer la revolución socialista y todo lo demás. Todo basado en una piedra básica y fundamental que era esta teoría del valor trabajo. Si el valor lo produce el trabajo, entonces lo que se lleva el capitalista es un robo. Hay que hacer la revolución, expropiar, etcétera, etcétera. Y Marx construye, entonces, lleva esta teoría a su conclusión lógica y construye todo su modelo basado en esta piedra fundamental de la teoría del valor trabajo. Sin embargo, esa teoría del valor trabajo es incorrecta. Y las teorías tienen que explicar la realidad. Y esta no logra explicar muchas cosas de la realidad y los economistas sabían esto, ¿no? Uno podría, había una vieja... bueno, yo a veces le doy a los alumnos unos ejemplos tan estúpidos, ¿no? Ustedes van a perdonar esto, pero por ejemplo, si yo me pudiera a fabricar y armar un auto en la puerta de mi casa, no digo hacer las piezas, las compro y voy armando un auto, yo les puedo asegurar que yo tardaría 2 años y al término de 2 años habría algo en la puerta de mi casa que se parece a un auto y yo le invertí 2 años ahí y ahora pasa mi vecino y yo le digo a mi vecino, ¿qué tal vecino? Usted me vio, porque me vio todos los días trabajando acá, ¿verdad? ¿Cuánto vale esto para usted? Y el hombre me va a decir, mire, discúlpeme, no quiero quedar mal con usted, ¿no? Pero para mí no vale nada. Pero ¿cómo no? Si yo le metí 2 años de trabajo a esto. Sí, pero para mí no vale nada. Y en este para mí está la esencia del problema. El valor no está en algo objetivo, horas de trabajo, materiales que yo pueda poner en esta silla. El valor está acá. El valor está en la evaluación que tiene cada uno de nosotros sobre la utilidad de las cosas que estamos observando y que las queremos para conseguir algún determinado fin. Entonces, esto, debo decir como anécdota, se produce en un momento en el cual significa, por un lado, el origen de la escuela austríaca y el origen al mismo tiempo de lo que se ha dado en llamar en economía la revolución marginalista. Y la revolución marginalista es una que se produce, se la atribuimos normalmente a 3 autores. ¿Por qué? Porque escribieron en idiomas distintos al mismo tiempo. No estaban uno en necesaria vinculación con otro, pero son Karl Menger, austríaco, William Stanley Jevons, inglés, y John Walras, un suizo francés. Los 3 escriben con 1 o 2 años de diferencia, uno escribe en inglés, otro en alemán, otro en francés. Para nosotros los 3 han generado, digamos, esto que llamamos la revolución marginalista, que básicamente establece lo que es ahora la aceptada, digamos, teoría del valor, en el sentido de que, en cierta forma, es esto mismo que planteó Walter, y ya que hizo su gráfico acá, lo puedo aprovechar. Este gráfico, cuando Walter lo ponía acá, yo lo miraba y decía, esta es la teoría de la utilidad marginal decreciente. Obviamente, la primera unidad, de hecho, Menger utiliza este mismo ejemplo. ¿Cómo valoramos las cosas? Bueno, valoramos aquella unidad que está en el margen, es decir, la última unidad sobre la cual tenemos que decidir. Entonces, por ejemplo, él pone este ejemplo, supongamos que yo estoy con un camello en el medio del desierto y de pronto encuentro un oasis, estoy muerto de sed, imaginen, semanas al sol, ya casi estoy por morir. Me ofrecen una primera jarra de agua. La primera jarra de agua va a tener un tremendo valor. ¿Por qué? Porque la voy a dedicar a satisfacer aquella primera necesidad, la más importante para mí en ese momento. Supongamos que sea la sed, puede ser. La primera es para calmar la sed, me la tomo. Ahora me ofrece una segunda jarra. La segunda jarra inevitablemente va a satisfacer una necesidad que está en un orden un poco inferior. ¿Por qué? Porque si no hubiera usado la primera jarra para esa. Ahora la segunda, digamos, es para mojarme la cabeza, porque ya tengo la cabeza así por el sol. Pero esta ya va a satisfacer una segunda necesidad, un poco menor que la otra. Y una tercera puede ser, me baño, y la cuarta le doy al camello, y la quinta lleno la cantimplora de nuevo para seguir, y después incluso puedo llegar a tener utilidad cero o negativa, si no basta de jarras de agua porque no sé qué hacer con ellas. Este principio es el que establece en este sentido
Menger, en ese famoso libro que publica en el año 1871, y es aceptado ahora como la teoría que explica realmente el valor de las cosas. Pero con una característica especial en el caso de Menger, y es el hincapié y el énfasis en la subjetividad del valor. El valor está acá, en la cabeza de la gente. Ahora, esto que parece una teoría para explicar las cosas, ahora lo quiero referir a cómo esto de pronto puede impactar en cuestiones tan básicas y elementales como cuestiones para la discusión de las políticas públicas, por ejemplo. Porque si el valor pertenece a cada uno de nosotros y es subjetivo, cada uno de nosotros tiene una escala de valores, ¿sí?, que es diferente. Miren, en alguna de las clases he hecho este ejercicio con los alumnos. Les digo, díganme ustedes qué son cosas que ustedes valoran, valores. Y empezamos a anotarlas ahí, ¿no? Y ponen salud, trabajo, transporte, qué sé yo, cantidad. Ponemos 20. Y ahora le digo a los alumnos, hagan ustedes una lista por orden de cuáles son las más importantes y cuáles son las menos importantes para ustedes. Y escriban 10 y escriben las 10. Y una vez que terminaron de escribir las 10, les digo, ahora le ofrezco un 10, nota final de la materia, al que encuentre una lista igual a otra. Busquen. Por ahora no tuve que poner ningún 10, por eso lo ofrezco, ¿no? Pero la verdad es que nunca van a encontrar, y estamos hablando de una audiencia que es homogénea, son jóvenes más o menos de la misma edad, la misma cultura, el mismo idioma, preferencias que deberían ser similares, sin embargo tienen esa lista de valores distintas, que además va cambiando con el tiempo. No es lo mismo ustedes ahora que luego, cuando se casaron y tienen hijos, ya tienen otro tipo de preferencias, cuando son más grandes, etcétera. Todo eso va cambiando. Pero no solamente va cambiando con la edad, va cambiando hasta con el día, digamos. Mientras estábamos terminando la conferencia de Pepe Piñera acá, la preferencia, digamos, por la pechuga de pollo aumentaba rápidamente, ¿no es cierto?, hasta que fuimos a almorzar y ahora cayó, y luego va a seguir aumentando hasta que lleguemos a la cena y así, ¿no es cierto?, estas valoraciones van cambiando incluso durante el mismo día. Pero está claro que responden a valoraciones subjetivas que cada uno posee y cada uno tiene esa escala de valores diferente. Esto nos lleva a conclusiones que plantean dilemas serios desde el punto de vista de las políticas públicas. En términos más serios, si quieren podemos avanzar en esto en las preguntas, plantea una discusión acerca de qué es eficiente. ¿Qué es eficiente? ¿Cómo puedo definir algo como eficiente? Bueno, los economistas, una vez que se produjo esta revolución sobre la teoría del valor, se empezaron a preguntar, ¿cuál debe ser un criterio de eficiencia? Porque si el valor era objetivo, como por ejemplo el valor trabajo, yo podría decir que tenía un criterio de eficiencia como el del ingeniero. Algo eficiente es producir eso con menos cantidad de trabajo, o producir más con la misma cantidad de trabajo. Eso es ser eficiente. Esa es la eficiencia de un ingeniero. Pero ahora que las valoraciones son subjetivas, ¿cómo puedo decir yo que algo es más eficiente, una situación es más eficiente que otra? Bueno, no voy a entrar en muchos detalles con eso. Aquí aparece un señor que los que estudiaron economía lo conocen, que se llamó Vilfredo Pareto y que estableció un criterio de eficiencia diciendo que una situación es más eficiente que otra si algunos han mejorado su situación sin que empeore la situación de los demás. Bueno, lo dejo ahí, no quiero meterme más en cuestiones técnicas, simplemente les planteo a ustedes que esta cuestión de la subjetividad del valor desde el punto de vista de los austríacos plantea problemas en las políticas públicas por lo siguiente, porque si las valoraciones son subjetivas, yo no las puedo conocer, yo no puedo entrar en la mente de ustedes y en el cerebro de ustedes para saber cuáles son sus valoraciones. Lo único que yo puedo saber es sus preferencias reveladas en la acción, es decir, cuando ustedes actúan, ahí sí puedo ver cuál es su preferencia. Si ustedes tienen Coca-Cola y Pepsi y yo veo que ustedes se acercan y sacan de la billetera y compran Coca-Cola en vez de Pepsi, yo digo, su preferencia era Coca-Cola. O su preferencia era incluso Coca-Cola ante todas las cosas que podría haber hecho con el dinero también. ¿Por qué? Porque lo reveló en la acción, pero no porque yo me metí en la cabeza de él y supe que su preferencia en este momento era la Coca-Cola. Entonces,
Si yo no puedo saber cuáles son las preferencias salvo en la acción, esto plantea algunas restricciones que hacen mucho más al campo de la idea de la filosofía de la economía respecto a que yo puedo opinar acerca, por ejemplo, de acciones que realice la gente en forma voluntaria. Y esto sucede mucho, por ejemplo, en el campo laboral. Yo lo contrato a él. Digamos que lo contrato a él y le digo, mira, te pago, no sé, $10 por mes para este trabajo. Y otro de afuera dice, no, ¿cómo vas a pagar $10 por mes? Eso es ridículo, eso no puede ser. ¿Perdón? ¿En base a qué criterio podés decir eso? Si él aceptó, quiere decir que su valoración es mayor, ¿no es cierto? Valora más los $10 que el trabajo que va a realizar. ¿Qué otro criterio podemos tener que no sea el que hubo acá, un acuerdo voluntario? ¿Quién puede venir a decir, no, esto no debería ser así, debería haber un salario mínimo de $500? ¿En virtud de qué? ¿Cuál es el criterio? Bueno, hay otro criterio que se llama Kaldor-Hicks, lo menciono nada más, que podría buscar resolver este tipo de situaciones, pero lo dejo, sería muy criticado y cuestionado por los austríacos en general. Es decir, que eficiencia desde esa perspectiva y siendo las valoraciones subjetivas, uno podría decir es simplemente la maximización de aquellas situaciones en las cuales la gente realiza intercambio de tipo voluntario, porque son ellos los que conocen cuáles son realmente sus preferencias. Bueno, lo dejo ahí, no quiere decir que esto es el inicio del tema, porque uno decía, si me pongo a cuestionar eso, ¿cómo justifico el Estado? Que es el monopolio de la coerción. Bueno, algunos austríacos han llegado a cuestionarlo eso, pero no entremos por eso por el momento. Simplemente digo, plantea un tema que es necesario analizar. Vamos al segundo. El segundo es el individualismo metodológico. Es decir, el austríaco, y en esto, ojo, en esto yo creo que la subjetividad del valor la comparten los austríacos con otras escuelas económicas también, con muchos economistas, no es que son los únicos que piensan esto, lo mismo que el individualismo metodológico. ¿Qué quiere decir individualismo metodológico? Que empezamos a estudiar y analizar las situaciones en base a la acción individual, porque lo único que existe es la acción es de los individuos, no actúan los grupos. Utilizamos el lenguaje de los grupos para facilitarnos como metáforas, pero en realidad lo que tenemos que analizar es la acción, partir de la acción individual. Yo escucho, o se escucha decir de pronto, la hinchada de Boca le pegó al referee. Pero perdón, ¿la hinchada de Boca a quién? ¿Hay una hinchada de Boca que tiene una mano que aterriza en la cara del referee? No existe tal cosa, digamos, hubo una mano específica que aterrizó en la cara del referee. Ahora, yo entiendo la metáfora cuando decimos la hinchada de Boca le pegó al referee, esa está bien, la entiendo, pero no nos está dando una buena descripción de lo que realmente ocurrió. O, por ejemplo, se dice, la Argentina exporta carne a Alemania. Perdón, yo soy argentino, yo no exporto, no tengo ni una sola vaca. Ojalá tuviera vaca, no exporto nada, o no soy miembro de la Argentina, no sé qué es lo que pasa, pero yo no estoy exportando vaca. Algo está ocurriendo acá que no cierra. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Cuando yo digo Argentina exporta carne, es que hubo un señor acá que tiene vacas, que le vendió a otro señor allá que quiere vacas y simplemente se las vendió y se las mandó. Como hay varios señores que hacen eso, yo simplifico la forma de hablar y digo la Argentina exporta carne a Alemania, pero de hecho lo que ocurre siempre son acciones individuales y esas son las que tengo que estudiar y eso es lo que estudia la economía. Básicamente lo que estudia la economía es cómo los individuos, ¿cierto?, utilizan medios que son escasos para alcanzar los fines que ellos, dada su valor subjetivo, se hayan propuesto. Uno tiene cantidad de fines que quiere resolver o que quiere alcanzar, pero tiene medios escasos y por lo tanto tiene que economizar y tiene que decir, bueno, estos son prioridad y estos no. Esa es la acción y por lo tanto hay acción humana en virtud de eso. Bueno, todo esto yo dije que iba a ir salteando o no salteando. Esto es por supuesto parte de los aportes de este señor, Carl Menger, quien escribe primero un libro en 1871 y plantea la teoría del valor y luego otro en 1994 sobre el método de la ciencia económica, donde plantea esta cuestión
en discusión con una escuela que en ese momento predominaba en el mundo germánico, que era la escuela histórica, el historicismo alemán. Según esta escuela, no había leyes generales de la economía, sino que todo dependía de las circunstancias particulares de un determinado país y de una determinada sociedad. Si bien esa es una teoría vieja, uno la encuentra mucho a nivel de la discusión con el taxista de pronto, ¿no? Cuando uno se sube a un taxi y de pronto el taxista le dice, no, pero acá en Chile eso no funciona, ¿eh? Acá Chile es diferente, ¿eh? Y uno sube a otro país y no, en República Dominicana es distinto, ¿eh? Y dice, perdón, mire, la ley de la oferta y la demanda funciona en Dominicana, en Chile, en Buenos Aires o en cualquier lado. No, pero acá las circunstancias acá eso no va, ¿eh? Eso no va porque acá la gente son todos locos o qué es lo que fuera, pero no, en fin. Menger interviene en esa discusión en rescate, digamos, del carácter teórico de la economía y de la existencia de leyes generales que explican la acción humana en cualquier tipo de circunstancias y en cualquier lugar geográfico, digamos, ¿no? Hay ciertas leyes fundamentales que tienen carácter general. Bueno, y por último, digo, ya que pasé ahora a hablar un poquito de Menger, plantea en un lindísimo trabajo algo que ahora está teniendo en las últimas décadas un gran florecimiento y sobre lo cual en realidad va a hablar Walter, así que no me voy a extender mucho, que es el carácter evolutivo de las instituciones. En un lindísimo artículo que se llama El origen de la moneda, él explica cómo hay ciertas instituciones en la sociedad que son el fruto de un proceso evolutivo, que nadie las creó en particular, pero que simplemente surgieron. Es decir, nadie creó la moneda como medio de intercambio. ¿Cómo surgió la moneda? Él explica que surge a partir del trueque. Bueno, al principio ocurría que la gente utilizaba el trueque, pero ¿qué es lo que pasaba? Bueno, miren, ya que estamos con esto, vamos a hacerlo en términos muy simples para que se entienda. Puede ser cualquier producto, ¿no? Pero que yo tenía leche y que quería carne. Entonces salgo al mercado con la leche y encuentro un señor que tiene carne. Y entonces le digo, carne, justo lo que yo estaba buscando, carne, sí, exacto. Y él me mira y me dice, ¿y usted qué me va a dar a cambio? Y yo tengo leche. Sí, pero yo no quiero leche. No. Digo, ¿sabe lo que me costó encontrar uno que tenga carne? Sí, está bien, yo tengo carne, pero yo no quiero leche. Yo quiero otra cosa. No me diga, entonces ahora tengo que seguir buscando otro que tenga carne y que quiera leche. Es decir, lo que llamamos la doble coincidencia de necesidades. Pero a lo mejor le pregunté a ¿y usted qué está buscando? Y él dice, yo estoy buscando cacao. Yo estoy buscando cacao. Muy bien. Bueno, nada, sigo caminando por el mercado y de pronto encuentro a uno que tiene cacao y que quiere leche. Entonces se me ocurre decir, bueno, ¿por qué no hago este intercambio? Y luego le llevo el cacao a y obtengo la carne. En ese preciso momento surgió la moneda, porque este cacao está actuando ahora como un medio de intercambio. No lo adquirí por el servicio que el cacao me puede dar. No lo busqué para hacerme un Nesquik, ¿cierto? Lo busqué como medio de intercambio para conseguir la carne. Es decir, hay una demanda nueva, una demanda adicional. En ese momento, dice Menger, surge el dinero. El dinero tiene ese carácter espontáneo, entonces, en el cual una cierta mercadería, o varias, hubo distintas en la vida de la sociedad, adquieren entonces esa característica. Y no en vano puse el ejemplo con el cacao, porque el cacao era la moneda de los mayas. Cuando llegan los conquistadores españoles acá, encuentran que los mayas usaban como moneda el cacao. Bueno, pero debo decir que acá Menger, en ese artículo, en cierta forma también contribuye o da un puntapié inicial a la preocupación de los austríacos por dos cosas que van a volver después con mucha fuerza. Por el papel de las instituciones, y la moneda es una de ellas, y por el carácter evolutivo de las instituciones. Es decir, que no son creadas por la decisión específica de la voluntad de un soberano, digamos, sino que en realidad son el fruto de acciones individuales espontáneas que dan origen a este tipo de instituciones como dieron origen a la moneda. Bueno, vuelvo para atrás.
siguiendo con la subjetividad del valor y con la teoría del valor, hubo otros autores austríacos que fueron contribuyendo con otras definiciones, digamos, que pasaron a formar parte luego del acervo general de la economía, digamos. El siguiente, por ejemplo, Eugene von Bauer, explica, digamos, escribe un libro analizando todas las teorías del interés y explica el fenómeno del interés como la distinta valoración que tienen los sujetos respecto de un mismo bien o satisfacer una necesidad en el presente en relación a satisfacerla en el futuro. Es decir, la preferencia temporal, como él la define y que es la que explica la existencia del interés, es que siempre vamos a preferir en las mismas condiciones, es decir, para esto usamos nosotros esa famosa frase en economía del ceteris paribus, es decir, todo lo demás se mantiene constante, siempre vamos a preferir satisfacer una necesidad antes que después. Es decir, si usted tiene hambre ahora y yo le digo, mira, te ofrezco un Big Mac ahora o un Big Mac dentro de 3 meses, ¿vos qué preferís si tenés hambre? Y obviamente prefiero el Big Mac ahora. La preferencia temporal está vinculada por una cuestión básica también, que es que nosotros tenemos una estancia limitada en este planeta. Entonces, obviamente vamos a tener una preferencia en lo posible a satisfacer las necesidades antes que después. Y solamente vamos a estar dispuestos a posponer la satisfacción de una preferencia ante la posible obtención de algún tipo de premio, digamos, y a esto es lo que llamamos interés. ¿Sí? Bueno, esto implica también para la economía la introducción, no quiero ser muy complejo en esto, de la idea del tiempo en la producción y por lo tanto él desarrolla la idea de la estructura temporal de la producción. La producción no tiene lugar toda a la vez, sino que todo proceso productivo es un proceso en el tiempo. Y esto, como vamos a ver, va a tener su impacto importante luego. Es decir, todo proceso, ya sea un servicio o ya sea todo bien que se produce, va a tener una estructura temporal de la producción. El pan que comimos hoy empezó con la genética de la semilla del trigo, luego la semilla del trigo, luego se sembró, se cosechó, se convirtió en harina, la harina se convirtió en pan, el pan hubo que envasarlo, hubo que llevarlo hasta el supermercado o al mayorista hasta que llegó acá a la mesa nuestra. Todo ese recorrido es un recorrido que lleva tiempo. Y siempre vamos a encontrar entonces una estructura temporal en la producción, donde siempre va a haber procesos. En los que estudian management ahora, es curioso, surgen los mismos conceptos pero con otros nombres. Los que están en management hablan de cadenas de valor. Cadena de valor, sí, exacto, es eso, es la estructura temporal de la producción. Von Bauer, analizando la teoría del valor, criticando también, tiene un trabajo donde critica duramente la teoría de la explotación de Marx, precisamente porque señala que no es el trabajo el que da valor a las cosas, sino que partiendo de una teoría subjetiva, es al revés. Son las preferencias de los consumidores las que dan valor al trabajo o incluso a los recursos. Déjenme ponerles un ejemplo para que se entienda esto. El tabaco, por ejemplo, vamos a poner el tabaco. ¿Por qué vale la planta de tabaco? Bueno, la planta de tabaco vale porque la gente valora el producto final, que es el cigarrillo o los habanos. Y el trabajo aplicado a la cosecha de tabaco vale también debido a que la gente valora los cigarrillos y los habanos. Si por alguna circunstancia que puede llegar a suceder algún día, la gente dejara de fumar totalmente cigarrillos y dejara de fumar habanos, el tabaco, si no tiene otro uso, pierde valor, se convierte en un yuyo, no sirve para nada. Y el trabajo aplicado a esa cosecha tampoco vale nada. Es decir, que el trabajo como tal no es valioso. Lo que le da valor es precisamente que valoramos el producto final, que los consumidores valoren y por lo tanto le transmiten valor a eso. El trabajo, dentro de todo, a diferencia del tabaco, es uno de los recursos más flexibles, digamos, se puede aplicar a cualquier cosa. Digo, el que estaba trabajando en la producción de tabaco, mañana puede ser portero de un hotel,
Digamos, el trabajo se necesita para la producción de cualquier cosa. Entonces el trabajo en ese sentido es muchísimo más flexible, a lo mejor, que la planta de tabaco, que solo puede ser utilizada para hacer cigarrillos. Si se acabó el interés en los cigarrillos, se acabó la planta de tabaco. Entonces, y esto lo desarrolla sobre todo el siguiente, Friedrich von Wieser, esto se llama teoría de la imputación. Bueno, él es el que genera la palabra esta de utilidad marginal, por la cual conocemos ahora esa teoría. Y lleva el subjetivismo, digamos, al ámbito de los costos también, desarrollando este concepto de teoría del costo de la oportunidad. Es decir, los costos son costos de oportunidad. No los quiero abrumar a ustedes con cosas, pero es básicamente el costo que tiene para mí una determinada acción, es aquella otra acción que no hice y que dejé de lado en esta oportunidad. En ese sentido, von Bauer, y ahora veo atrás, cuestiona a Marx en la teoría de la explotación diciendo precisamente al revés. No es que el trabajo genera valor y por lo tanto el trabajador está siendo explotado, sino que al revés, son las valoraciones de los consumidores los que generan valor en ese trabajo. Y además el capitalista es el que adelanta recursos para luego obtener el resultado, un resultado incierto. El capitalista, ¿qué es lo que hace? Tiene que contratar originalmente recursos, contrata. Vamos a seguir con el caso del tabaco. Contrata cierta tierra, contrata semillas y contrata trabajadores. Ahora tiene que organizar el proceso de producción. Tiene que hacer que se siembre, tiene que esperar que las plantas crezcan, tiene que cosechar. Una vez que cosechó, él cobra. Pero antes le fue pagando al de la semilla, antes le pagó al trabajador, es decir, fue adelantando fondos, ¿sí? Luego, si los consumidores valoran el producto que hizo, entonces él va a recuperar su dinero con más su ganancia y le va a dar entonces ahí valor a ese trabajo. Pero la cadena de valor es al revés, es desde las preferencias de los consumidores hacia el trabajo y no del trabajo hacia los bienes. Eso es esencial. En este sentido, si ustedes quieren llevarlo un poco más al extremo para desafiar, el capitalista es un benefactor. El capitalista no solo no es un explotador, es un benefactor, porque le adelanta el dinero a la gente y además lo releva del riesgo. El capitalista le dice, yo te pago un salario fijo mensual, olvídate del riesgo, el riesgo lo asumo yo. Ahora, ¿después me llevo la ganancia? Sí, me llevo la ganancia, me puedo llevar la pérdida también, ¿sí? Pero yo asumo el riesgo y te garantizo a vos un sueldo mensual si es que vos no querés riesgo, ¿ok? Sino que si querés riesgo vas a querer ser un emprendedor de alguna forma. Pero si no querés riesgo, bueno, yo te contrato, asumo ese riesgo y me la juego a que los consumidores el día de mañana digan este producto está bueno y yo voy a pagar por él. Bueno, estas teorías del interés y del valor llevaron a este segundo punto, a este tercer punto, que es acá las fluctuaciones y el ciclo económico. Porque en este sentido, y ahora voy a presentar a otros dos autores, acá viene Ludwig von Mises, quien escribe su primer trabajo sobre la utilidad marginal y el valor de la moneda, es decir, cómo se transmite, digamos, o cómo se aplica esta teoría de la utilidad marginal a la moneda como tal y en qué medida esto impacta en las fluctuaciones y el ciclo económico, los ciclos económicos que se producen en la economía. Y acá, si bien hay muchas cosas para hablar de todo esto, quisiera centrarme en un punto de Mises que de pronto es muy actual, para que ustedes vean un poco las aplicaciones de la teoría. Mises argumenta de que los problemas de los ciclos económicos es porque se genera una baja artificial de la tasa de interés, generalmente ocasionada por una expansión artificial del crédito en la economía. Las tasas de interés bajan. Entonces eso genera una desviación. Acá hay una vinculación de Mises con otro economista clásico sueco que se llamó Knut Wicksell, quien él señalaba que había una tasa natural de interés, lo que llamaríamos también una tasa de equilibrio, digamos, y que la expansión de la cantidad de moneda que producían artificialmente, y del crédito, digamos, que producían artificialmente las autoridades monetarias, generaba una reducción de la tasa de interés, lo que a su vez impactaba en esa estructura temporal de la producción. Luego lo voy a mostrar un poco
más fácil, un poco, o mínimamente les voy a mostrar un gráfico, pero acá básicamente lo que está argumentando Mises es lo siguiente: cuando se expande artificialmente el crédito, ocurren dos fenómenos. La tasa de interés está más baja, por lo tanto hay proyectos de inversión que ahora se vuelven rentables que antes no lo eran. Entonces, ustedes saben, a todos los que, si hay acá que estudian administración o finanzas o lo que sea, que la tasa de interés es un elemento fundamental para tomar en cuenta en todo proyecto, ¿cierto? Si la tasa de interés es más baja, entonces ahora hay proyectos que son rentables que antes no lo eran. Quiere decir que esa estructura temporal de la producción se ve afectada porque ahora se van a encarar proyectos que antes no se podían encarar a la tasa de interés natural. Sobre todo proyectos que van a ser más largos, es decir, más alejados de la satisfacción final de las necesidades. Eso por un lado, es decir, una baja en la tasa de interés va a generar un mayor grado de inversión en etapas alejadas del consumo. A ver, ¿qué ejemplo les puedo dar? Mire, hay ciertos negocios que son negocios a muy largo plazo, como digamos, no sé, la forestación. La forestación se ve, si vos tenés que esperar 20 años para que crezca un árbol, no solamente tenés incertidumbre acerca de las condiciones en las cuales va a estar el mercado dentro de 20 años, sino que además tenés un costo financiero importante. ¿Por qué? Porque vos tenés que invertir hoy en esos árboles y recién vas a recuperar de acá dentro de 20 años. Entonces, el interés compuesto, digamos, acá cumple un papel fundamental para determinar la rentabilidad de este negocio o no. Si el interés es bajo, entonces esas actividades de largo plazo entonces se vuelven de pronto rentables que antes no lo eran. Entonces va a haber un proceso de inversión ahí que Mises llama de malinversión, porque es una inversión que no está guiada por las preferencias de los consumidores, sino que está guiada por la autoridad pública que generó esas políticas de expansión del crédito. Y por otro lado, la tasa de interés baja también fomenta el consumo. Y esto es más fácil de entender para ustedes. Cuando está baja la tasa de interés, todos tarjeteamos en 12 cuotas, ¿no es cierto? 12 cuotas, 24 cuotas, lo que sea, aumenta también el consumo. Entonces el argumento de Mises es que la manipulación de la tasa de interés genera un crack en la estructura temporal de la producción porque aumenta al mismo tiempo esta parte final, que es la parte del consumo, y la parte inicial, que es la más alejada, y la estructura de la producción sufre un quiebre. Después lo vamos a ver gráficamente, pero Mises lo había presentado ahí como, él no lo había presentado gráficamente, pero para que ustedes vean algo, por ejemplo, aplicado a la última crisis. Esta es la tasa de interés de la Reserva Federal hasta el año 2008-2009, y fíjense lo que ocurre, ¿no es cierto? Hay una tasa, como ven, que sube, y este periodo gris acá es un periodo que está definido como de recesión económica. La Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos, sube la tasa hasta que se produce el crack, digamos, y entonces cuando vea la economía en recesión, baja la tasa nuevamente, ¿sí? Acá esto se produce sobre todo en esa época a partir de, no solamente de la recesión, sino también de las Torres Gemelas, etcétera. Se produce una gran expansión monetaria con una baja de la tasa de interés de la Reserva Federal. Cuando la Reserva Federal ve que las cosas se le van de las manos, sube la tasa. ¿Y qué se produce? Y se produce ahí la famosa crisis del 2008. Entonces, ante la crisis, vuelve a bajar la tasa de interés. Es decir, acá esto yo creo que encaja bastante perfectamente en el argumento de Mises. Esto en general, debo decir, para el resto de los economistas piensan que la autoridad monetaria está siguiendo una política de acomodar el ciclo, no de generarlo. Para nosotros lo que hace es generarlo. La autoridad monetaria genera el ciclo económico con esta manipulación de la tasa de interés. Miren esto más a largo plazo. Esto es del 50 hasta el... Porque fíjense ustedes, ¿no? Yo llegué acá hasta el año 2008... Todavía no llegaba al 2009 y ellos habían bajado la tasa al 2%. Pero ahí no terminó el asunto. Miren cómo está ahora. Ahora está en cero, prácticamente en cero. ¿Sí? Entonces, esto es toda la evolución de la tasa de interés y estos son los periodos de recesión.
Lo que diría un austríaco, siguiendo la teoría de los ciclos, es que acá lo que habría que mostrar también es que estos fueron periodos de expansión y de burbuja. Los periodos en los cuales se baja la tasa de interés, se empieza a generar una burbuja, entonces cuando se genera la burbuja, la autoridad monetaria sube la tasa de interés y llega un momento que se produce el crack. Digamos que todos esos negocios que se habían iniciado a una tasa de interés muy baja, ahora ya no son rentables. Entonces ahí se hace evidente la realidad de que esos eran proyectos que no tenían sentido de realizarse y ahora se produce entonces la crisis. Típicamente lo que ocurrió ahora en el caso de las hipotecas, etcétera, ¿no? ¿Dónde se va a producir la burbuja? No sabemos, porque todo depende de condiciones que ya van más allá de esta manipulación de la tasa de interés. A veces es que los países asiáticos, a veces es que las .com, ahora fue sobre las hipotecas. Eso depende de las condiciones del mercado. Y acá se juntaron básicamente dos cosas. Un gobierno que quería, obviamente, todos los gobiernos, y eso lo vamos a ver mañana cuando veamos Public Choice, todos los gobiernos quieren que la gente sea feliz, o por lo menos que se sienta feliz. Vamos a ver si eso es así. Pero digamos, todos querían que tuvieran casas, en lo posible todo el mundo. Entonces, el gobierno de los Estados Unidos promovió, digamos, el debilitamiento, digamos, de las condiciones para el otorgamiento de préstamos por hipotecas, dándole instrucciones a estas Fannie Mae y Freddie Mac de que aceptaran hipotecas con menos requisitos. Y obviamente los bancos, ante esa circunstancia, viendo mucho dinero y mucho crédito barato y la posibilidad de poder transferirle las hipotecas a estas dos instituciones, dijeron, bueno, acá el negocio es vamos a darle casas a todo el mundo, hipotecas a todo el mundo y se las pasamos a Fannie Mae y Freddie Mac hasta que obviamente la situación explotó. Pero en fin, lo pongo muy brevemente y muy simplemente como un ejemplo de una interpretación de la teoría del ciclo económico, la teoría austríaca del ciclo económico a lo que pasó ahora en el año 2008. Bueno, vamos a ver otros temas que tenía entonces como fundamentales. Tiene que ver el siguiente con Mises también. Buena medida de la escuela austríaca, los avances se han dado, debo decir, en discusión y en debates que en su momento cumplieron un papel central. Ahora voy a señalar dos más muy importantes. El actual tiene que ver con esto, con la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo. Un debate central en su momento y que aún hoy, sobre todo para algunos de nuestros países, vuelve a adquirir importancia increíblemente, ¿no? Pero, ¿cuál era el punto? Fíjense ustedes, en el año 1917 se produce la Revolución Rusa, la Revolución Soviética. Gran auge, gran euforia por el socialismo en todos lados, había una enorme euforia por las virtudes del socialismo. Como anécdota, fíjense esto, ¿no? Fíjense que la teoría del valor trabajo había empezado a caer intelectualmente en 1871, pero políticamente el marxismo todavía ni había empezado, para que veamos un poco cómo es el ciclo de las ideas, ¿no? Bueno, el asunto que viene la Revolución Rusa en el 17 y Mises escribe en el año 1922 un libro que se llama Socialismo. Y en él no es un libro de filosofía política que diga el socialismo, es mejor el liberalismo al socialismo, no, nada de eso. Él dice, miren, yo simplemente digo que desde el punto de vista del análisis económico el socialismo es imposible. No digo que sea bueno o malo, digo que es imposible. ¿Cómo? Le dijeron, está diciendo, ¿por qué dice que es imposible? Bueno, es muy simple, a ver, o por lo menos simplificada la opinión. ¿Por qué? Porque, ¿cómo funciona la asignación de recursos en el mercado? Funciona a través del sistema de precios. El sistema de precios va guiando las acciones de los productores y de los demandantes respecto a cómo asignar los recursos en la economía. Vamos a poner un ejemplo de nuevo, otro ejemplo simple. Supongamos, ya que estábamos, y hoy puse la harina. La harina tiene varios usos, se puede hacer fideos, se puede hacer pan, se puede hacer, no sé, tortas, se puede hacer, ¿qué más? Arepas, claro, porque ahí hay nombres que a nosotros se nos escapan acá, ¿no? Y en último, también se puede hacer engrudo. ¿Ustedes saben lo que es el engrudo? ¿Vieron? Con harina y agua para pegar. Se puede hacer engrudo también. Ahora, ¿qué es lo que decide cuánto va para acá, cuánto va para acá, cuánto va para acá y si va algo para acá? Bueno, lo que lo va a decidir es el sistema de precios,
los empresarios hacen cálculo económico y dicen, allí donde hay más ganancias, a eso yo voy a asignar la harina. Si el día de mañana aparece Justin Bieber, por ejemplo, y dice, lo que hay que comer son arepas, y todas las chicas se vuelven locas y metan a comer las arepas, entonces el precio de las arepas sube, el margen de utilidad sube en las arepas, y buena parte de la harina cambia de destino y viene ahora a producir arepas. Esto va a producir al mismo tiempo un aumento del precio de la harina y va a generar a su vez mayor producción de harina también en el futuro. Pero eso es básicamente la forma en la cual en la economía se asignan los recursos. Esto es, si ustedes quieren, la famosa mano invisible de Adam Smith. Ahora, el argumento de Mises es, el problema es que los precios en la economía son el resultado de intercambios. Y en última instancia lo que se están intercambiando son derechos de propiedad. Un intercambio es un intercambio de derechos de propiedad. Pero como el socialismo lo primero que quiere hacer es negar el derecho de propiedad, no va a haber precios. Y si no va a haber precios, ¿cómo van a ser? ¿Cómo se va a producir ese cálculo económico? No va a haber forma de hacerlo. Entonces estamos enfrentados acá a dos problemas que yo creo que son los dos problemas centrales de la economía en cualquier aspecto. Que encontramos un problema de información y un problema de incentivos. Entonces el socialismo inevitablemente va a fracasar porque no puede generar incentivos y porque no puede generar información. Es decir, información no va a haber. Al no haber intercambios voluntarios no sabemos cuáles son las preferencias y las valoraciones de la gente, no sabríamos qué hacer, no sabríamos cómo asignar recursos. Me dicen, por ejemplo, que hay que hacer un puente de acá hasta la isla de Pascua. ¿Te parece, che, que habría que hacer un puente hasta la isla de Pascua? Y bueno, qué sé yo, por ahí, viste que se genera turismo, qué sé yo, andás a ver. A lo mejor sí. Y bueno, ¿y de qué habría que...? ¿Y cómo vamos a saber si vale la pena hacer eso o no? Bueno, nada, en el socialismo va a ser la decisión política del que esté haciendo la planificación. Y la segunda pregunta es, ¿de qué hacemos el puente? ¿Lo hacemos de madera, lo hacemos de cemento, lo hacemos de hierro o de acero, digamos, o lo hacemos de platino? Bueno, no sé, a ver, llama al ingeniero, que venga el ingeniero. Ingeniero, ¿cuál sería el mejor puente de acá hasta la isla de Pascua? El mejor técnicamente sería de platino. Bueno, qué sé yo, lo hacemos de platino entonces, pero no tenés ninguna referencia para decirte que eso es ridículo, porque el precio del platino te estaría diciendo, mirá, no, el platino va para otras cosas, no para eso, porque te va a salir, el platino es un recurso más escaso, tiene un precio muchísimo más alto, lo que hay que usar es otro método, no ese. Pero si vos no tenés precios, ¿cómo vas a tomar esas decisiones? De hecho, ¿qué es lo que ocurría en la economía soviética? Hacían esos planes quinquenales y básicamente tomaban los precios que había antes para luego planificar y poner ciertos números que parecían precios pero no cumplían la función de precios. Ponían ciertos números a los bienes y dentro de 5 años los revisamos de nuevo. Y para revisarlos luego, a ver, ¿cómo hacemos para revisarlos dentro de 5 años? Y bueno, a ver, mirá los precios en Alemania, a ver cómo están. Porque los precios en el mercado cambian en forma constante, no cada 5 años. Bueno, no es de extrañar de que se acumularan entonces una enorme cantidad de distorsiones en esas economías que las llevaron al fracaso más absoluto. Y el segundo punto tiene que ver con los incentivos. El socialismo no puede generar los incentivos que genera la economía de mercado. ¿Por qué? Porque, y fíjense ustedes que el socialismo tiene este objetivo, digamos, de la igualdad material de la gente, ¿no es cierto? Es decir, que básicamente todos tuviéramos un ingreso igual. Pero si todos tenemos un ingreso igual, ¿cuál va a ser la motivación para que ejerzamos un cierto grado de esfuerzo? Bueno, tiene que ser un incentivo espiritual, ya que no va a ser un incentivo material. Es decir, tiene que ser que vamos a trabajar por la revolución, por la patria o por algo así. Yo no digo que esto no sea un incentivo. Grandes cosas que han pasado en la historia de la humanidad han sido fruto no de incentivos materiales, sino de incentivos espirituales. Pero fíjense lo que ocurrió Por eso Chávez y el Che, etcétera, hablaban del hombre nuevo.
¿Qué era el hombre nuevo? Era un hombre que, dado que todos tenemos los mismos salarios, para decir así, está motivado por otra cosa, por el bien común, por la sociedad, por la revolución o por lo que sea. En la Unión Soviética, cuando estaban preocupados por la potencial invasión de los nazis en la década del 30, estaban preocupados porque querían aumentar la producción, pero no le podían pagar más a la gente por producir más, porque iba en contra de los ideales del socialismo. Entonces, ¿cómo iban a hacer eso? Bueno, resulta que encontraron un señor que mientras trabajaba en una mina de carbón, se llamaba Alexei Stakhanov, que mientras todos los demás bajaban a la mina y producían 2 toneladas, digamos, por día, él bajaba y producía 8 toneladas por día. Y le preguntaron, hey, ¿y usted por qué produce 8? Y él dijo toda la respuesta correcta, por la revolución, por la patria socialista y qué sé yo. El asunto es que nunca más trabajó en una mina, se dedicó a dar conferencias para arengar a los trabajadores para que produjeran más. Bueno, el pronóstico se cumplió, los nazis invadieron, vino la guerra, etcétera, pero cuando terminó la guerra, se volvió a la normalidad y tal vez ese incentivo espiritual funciona en esos momentos de dramática situación, ¿no es cierto? En lo cual, pero después cuando volvés a la vida normal, las necesidades materiales surgen como siempre, es decir, bueno, yo necesito comida, vivienda, vestimenta, etcétera, ¿y esto de dónde va a salir? Por eso después de la guerra, cuando volvió la situación a la normalidad, los rusos se dieron cuenta de que ya esta arenga espiritual no estaba funcionando. Y no es de extrañar de que Nikita Khrushchev, en el 20º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, en el año 55, si mal no creo que fue, reintroduce los incentivos materiales, con lo cual abandona el objetivo del socialismo. Porque si vos reintroducís incentivos materiales, quiere decir que va a haber gente que va a ganar más y otra gente que va a ganar menos. Pero ese era un reconocimiento clave al fracaso de la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo. Bueno, me quedan 5 minutos. Voy a repasar un poquito lo que voy a hacer en los últimos, así vamos a las preguntas. Lo que voy a hacer es repasar a los autores y luego voy a repasar qué es lo que está haciendo ahora los austríacos, digamos, en qué andan. Hayek, que es bueno, uno de los más conocidos, por supuesto, deriva del debate sobre el cálculo económico del socialismo este tema del conocimiento y de la información. Y plantea algo que va a ser fundamental, que lo principal es cómo en una determinada sociedad, en una economía, se aprovecha el conocimiento que está disperso entre todos los miembros de la sociedad y que no está concentrado nunca ni puede estarlo en una sola persona. El conocimiento está disperso y por lo tanto de lo que se trata es de qué mecanismo social existe para aprovechar ese conocimiento que se encuentra disperso de esa forma. Y él señala entonces que el mercado y el sistema de precios son como un gran sistema de telecomunicaciones, digamos, que transmite esa información. Bueno, Hayek también, como muchos de los austríacos, Hayek tenía esta frase: todo economista que sea solo economista es un mal economista. Entonces, como muchos de ellos han sido en el espíritu de los clásicos, porque ustedes miren los clásicos. Adam Smith escribía sobre ética, sobre economía, sobre hasta astronomía, no sé, David Hume, filosofía, y 10 tomos sobre la historia de Inglaterra, etcétera, John Stuart Mill. Los clásicos, es verdad, podían hacer eso, ahora el campo de la disciplina es tan amplio que uno solo ni siquiera lo puede abarcar todo. Pero siempre los austríacos tuvieron esta cuestión de la multidisciplinariedad. Si queremos entender lo que pasa en la sociedad, tenemos que saber de ciencia política, tenemos que saber de economía, tenemos que saber de historia. No se encierren solamente en una disciplina porque van a tener una visión sesgada. Bueno, él escribió sobre ciencia política, sobre derechos, sobre psicología, sobre teorías evolutivas, volvió a escribir sobre la moneda. Bueno, otros, Maslov, los menciono nada más, Schumpeter, algunos más o menos austríacos, digamos, sobre el tema del emprendedor y el empresario. Morgenstern, uno de los creadores de la teoría de los juegos, también. Murray Rothbard, quien, aparte en el ámbito de la filosofía política, desarrolla esta idea libertaria, digamos, contra el monopolio del Estado. Israel Kirzner, sobre todo con el papel del emprendedor en la economía. Y acá señalé, digamos, en el espíritu de la Mont Pelerin, cantidad de vecinos, digamos, ¿no? Desde Robert Nozick,
En fin, como ven, Elinor Ostrom, lo puse a Milton Friedman, ¿ven? Yo no soy sectario, lo puse a Gary Becker también acá, mire, Coase, Ronald Coase, en fin, todos ellos están ahí. Son parte, diría, del espíritu de la Mont Pelerin, en la cual conviven los austríacos con la economía institucional, Public Choice, Chicago, etc. Bueno, ¿y en qué están los austríacos ahora? Bueno, esto lo voy a pasar. Esto es la teoría austríaca del ciclo económico, tal como la presenta, por ejemplo, Roger Garrison, un profesor en la Universidad de Auburn, que lo que él hace es tomar esta teoría austríaca desarrollada por Mises y luego por Hayek, en algo que me olvidé de decir, en un debate central para la discusión económica del siglo XX, que es el debate Hayek-Keynes. Central, aún hoy. Es cierto que el debate lo ganó Keynes en el sentido de aceptación de las ideas. Todos los políticos se hicieron inmediatamente keynesianos. Si Keynes le estaba diciendo lo que ellos de todas formas querían hacer, hay que gastar y hay que emitir. Buenísimo, encima uno que me lo dice teóricamente lo que yo de todas formas estaba queriendo hacer, entonces todos obviamente se volvieron keynesianos. Pero la verdad es que el keynesianismo además arrasó en el ámbito de la academia también. Pero el debate previo entre Hayek y Keynes, lo recomiendo a cualquiera. Hayek se había ido de Austria, lo había nombrado profesor en la London School of Economics, y ahí se produce una discusión, artículo va, artículo viene, con Keynes, que yo creo que es de lo mejor. Aunque en realidad estaban hablando en última instancia de dos temas distintos. Hayek estaba argumentando cómo no caer en el bache a través de esta manipulación del crédito que yo dije acá, y Keynes lo que proponía era cómo salir del bache, ¿no? Eran dos discusiones distintas. Bueno, una es todo lo que hay ahora sobre teoría del ciclo, hasta una graficación que hace más fácil entender, que es la que hace Garrison. Hay una discusión respecto a cuáles deberían ser las instituciones monetarias, donde dentro los austríacos clásicos eran partidarios del patrón oro, donde los austríacos modernos son, a partir de Hayek, son más partidarios de la elección de moneda, que la gente tenga la libre elección de la moneda que quiera utilizar. Y hay toda una discusión dentro de la escuela acerca de si el sistema bancario debería ser con encaje del 100%, no quiero entrar mucho de esto, o alguna especie de free banking en el cual cada uno de los bancos elige el encaje que quiera tener. Lo menciono rápido, si quieren más después en las preguntas vuelvo con esto. En cuanto a la empresarialidad, hay desarrollos. Este es Charles Koch, famoso en cierta forma ahora por ser uno de los que apoya al Tea Party, pero en realidad lo pongo aquí porque han desarrollado lo que llaman Market-Based Management, que viene a ser la aplicación de los principios de la economía austríaca al management, o sea, dentro de las organizaciones, no ya para analizar eso, y varias, no diría escuelas, pero varias orientaciones que tienen mucho que ver con una base austríaca, como son Value Investing y el Value Based Management también. Las menciono así al pasar, o sea que acá hay desarrollos de esto también. También, derivado de esta idea del uso del conocimiento en la sociedad, cada vez hay más uso de lo que se llaman predictive markets o mercados del conocimiento, en el cual, por ejemplo, hay uno famoso en la Universidad de Iowa, donde uno puede entrar y hay mercados sobre eventos futuros. ¿Quién va a ser el próximo presidente de cualquier país? Y ahí se arma un mercado donde hay compra y venta, y por lo tanto se genera un precio, digamos, o se genera una información. Eso es básicamente un concepto muy basado en las ideas hayekianas del uso del conocimiento disperso. Hay mucho uso de estos mercados, incluso dentro de compañías como Google u otras que utilizan mercados internos para generar información acerca de eventos futuros. O temas tales como el crowdsourcing, ¿no es cierto?, que es cuando las compañías precisamente lo que buscan es aprovechar ese conocimiento disperso ahí afuera, que no sé ni dónde está, pero que yo trato de que esa información poder obtenerla en beneficio de la empresa. Por ejemplo, hay algunas páginas web, que no tengo tiempo de ponerlas acá, pero que se llama Innovative, por ejemplo, en la cual una empresa que necesita alguna innovación tecnológica simplemente pone su requisito allí para que, qué sé yo, cualquier emprendedor o cualquier innovador en el mundo plantee la solución y
y gane, digamos, una especie de concurso, algo así. Bueno, todos esos mecanismos que se están utilizando muchísimo ahora tienen en el fondo, y de hecho con la explícita mención del artículo de Hayek, el uso del conocimiento en la sociedad, de este tipo de fenómenos. Hay un experimento, por ejemplo, para contarles esto que se hizo en el Caltech, en el Instituto de Tecnología de California, donde la empresa Hewlett Packard hizo este experimento. Hay que pronosticar las ventas para el año que viene de Hewlett Packard. ¿Cómo lo hace normalmente una compañía? Bueno, tiene un proceso de agregación de información. Genera reuniones entre los gerentes, entre los directores, va agregando información hasta que llega a un pronóstico de ventas para el año que viene. Bueno, con esta gente del Caltech dijeron, bueno, ok, siguiendo esta idea de Hayek y los mercados, dijeron, armemos un mercado. Armemos un mercado en el cual la gente compraba y vendía bonos relacionados con las futuras ventas del año que viene, y resulta que hicieron ese experimento, lo comento muy rápido y muy breve, y el resultado que dieron los mercados fue más preciso que el resultado que había dado el proceso tradicional, digamos, de agregación de información. Bueno, ¿qué más? Después tenemos, lo pongo aquí, a Peter Boettke de George Mason, que él desarrolla un programa de análisis de la anarquía, pero no en el sentido que a lo mejor ustedes están pensando de la filosofía política, sino de la anarquía como el estudio de todos aquellos órdenes espontáneos que se generan en la sociedad, ¿no? Estudiar todo aquello que tiene características de orden espontáneo. Y bueno, en fin. Y bueno, y después hay cuestiones como hay un public choice austríaco, vamos a ver la figura del emprendedor institucional, y por último también hay muchos desarrollos en el área de lo que se llama Law and Economics, o en el área del análisis económico del derecho, donde hay toda una buena discusión, creo yo, entre austríacos y el Law and Economics tradicional, acerca de algunas cuestiones fundamentales del análisis económico del derecho. Bueno, ¿estamos en el tiempo? Listo, entonces ahora que vamos a... Hasta acá llegamos entonces. Vamos a preguntas. Sí, señor. Buenas tardes, Iván de México. Una pregunta, con respecto al último punto de Rule of Law, ¿qué es lo que hoy se está viendo en esta relación entre economía y derecho? ¿Qué es lo que se está estudiando hoy en la escuela austríaca? Bueno, muchas cosas, pero sobre todo, por ejemplo, siguiendo con este tema de los órdenes espontáneos, a muchos austríacos les interesa mucho el tipo de normas que evolucionan espontáneamente, y por eso entra también acá todo su análisis sobre los ámbitos informales y el tipo de normas que predominan en los ámbitos informales. Pero hay una discusión de fondo con el Law and Economics, ya que está, no quiero ponerme así específicamente, con el Law and Economics de Chicago, respecto a una cuestión, te diría, de filosofía en el fondo. Tendría que tal vez explicar un poco lo de Ronald Coase, pero básicamente en mucho del Law and Economics predominante hay un enfoque basado en la eficiencia desde un punto de vista utilitarista. Es decir, que básicamente plantea que el beneficio de una norma es, o para determinar el beneficio de una norma tendríamos que hacer una especie de análisis de costo-beneficio. Si los beneficios de la norma son mayores que sus costos, entonces la norma es positiva. Un austríaco hayekiano diría, ese es un cálculo que no vas a poder hacer. Sí creo en la eficiencia de la norma, pero creo más que ese cálculo de eficiencia va a ser el resultado de un proceso evolutivo de selección de normas y no del cálculo que específicamente haga un tercero mirando cómo esa norma funciona y evaluando, porque en muchas circunstancias, no digo en todas, vas a caer en un proceso de comparación interpersonal de utilidades, cuando las utilidades dije que son subjetivas y no las podés ver. Entonces, si no puedo hacer ese cálculo de costos y beneficios, ¿qué criterio tendría para decir que una norma es superior a otra? Y tendría el criterio de decir, esta es una norma que como otorga mayor grado de libertad a la gente, le permite mayores oportunidades de expresar sus preferencias. Y por lo tanto eso va a ser más eficiente, aun cuando yo no pueda medir costos y beneficios, pero sí puedo evaluar que esta norma genera mayor grado de libertad para que la gente exprese lo que sean sus preferencias. De ahí que haya en general, digamos,
siempre una preferencia hacia abrir y para que haya oportunidades para que eso se exprese así. Otra. ¿Acá? No, por acá. Aquí. Ayer, bueno, perdón, sí. Sí. Mi pregunta es sobre el debate entre Hayek y Keynes. Sí. Como existe la idea o la sensación que fue la Segunda Guerra Mundial, el gasto público generado en la Segunda Guerra Mundial, lo que sacó a Estados Unidos de la crisis. No sé, yo quisiera saber qué respuesta daba Hayek en su momento sobre cómo debía salirse de la crisis y también la explicación de esa salida de la crisis, si exactamente fue la Segunda Guerra Mundial o... Sí, bueno, voy a lo primero, más que a lo segundo. Probablemente sí, se haya terminado de salir de la recesión a partir del gasto generado por la guerra. Pero lo primero es más importante, y la respuesta de Hayek a la crisis fue tal vez la que lo condenó. Porque como les dije antes, yo creo que estaban hablando de dos cosas distintas. Hayek estaba hablando de cómo no caer en el pozo. Y él decía, para no caer en el pozo no hay que manipular el crédito, no hay que manipular la tasa de interés. Ahora, ¡boom!, te caíste en el pozo. ¿Y ahora qué haces? Y Hayek en ese momento decía, no hay que hacer nada, hay que dejar que el mercado se recomponga, que aquellos proyectos que ahora no son, que nunca hubo que realizar, que esos proyectos caigan, el mercado se va a recomponer y va a recuperar su crecimiento, y de acá en adelante evitemos de nuevo esta manipulación del crédito que genera ese ciclo. Esa fue más o menos. Pero está claro que en el medio de la peor crisis del capitalismo en el siglo XX, la gente y los políticos querían acción. Lo que vos me estás diciendo es no acción, básicamente. Me estás diciendo, aguantá esto que el mercado va a salir solito de acá, no hagas más lío. Que de hecho hubo varios periodos en el cual hicieron bastante lío ahí durante la década del 30. Ante esa propuesta, la propuesta de Keynes era una propuesta que, ya, como te dije antes, le caía perfecto al oído de los políticos y además parecía dar una situación concreta, una solución concreta. Hay que gastar, hay que emitir, hay que salir del pozo. Probablemente hay austríacos, cuando yo vine acá a poner este gráfico, hay austríacos que dirían que sí, que probablemente es así, porque... Bueno, no quiero hacer mucho lío. Esta es lo que llamamos frontera de posibilidad de producción, una recesión, la economía está por acá adentro. Y hasta llegar hasta acá, a lo mejor es verdad. La emisión, el gasto, generan una especie de sensación como que la economía se está recuperando. Pero el austríaco diría con distorsiones que se van a sentir en algún momento y con peligros hacia el futuro. Porque vos fíjate, volviendo a lo de acá. Esto de acá, ¿no? Uno se pregunta, acá se generan las burbujas, acá se dan cuenta de la burbuja, la empiezan a desinflar hasta que se pincha. ¿Y ahora qué estamos generando? Uno mira esto y si está bien, puede ser que sea una cuestión de que hay mayor demanda de dinero, etcétera, etcétera, debido a la aversión al lo que fuera, pero uno, si mira todo este gráfico, tendríamos que empezar a preocuparnos. Porque a lo mejor en algún momento acá va a empezar a surgir una burbuja y cuando suban la tasa de interés se va a terminar pinchando. Otra vez, y otra vez el ciclo de nuevo así, ¿viste? En fin. Pero lo cierto es ahí que la verdad es que políticamente la solución de Hayek no era una solución políticamente aceptable en ese momento. Okay. Ahora vamos por acá. Profe. Está por ahí. Bueno. Tengo dos preguntas, bueno, una pregunta y una duda. ¿Cómo juegan dentro de la teoría austríaca lo que no toman en cuenta las otras escuelas, o por lo menos es lo que hasta los momentos tengo información, con respecto al error empresarial puro y la serendipia, ¿no? Y dentro de la escuela austríaca, y usted comentó en qué andan, también está Jesús Huerta de Soto con el análisis interesante de la teoría de la eficiencia dinámica, y está también Fekete y Juan Ramón Rayo. Entonces quería saber si no los habías tomado en cuenta por alguna razón o... No, porque es verdad, no hay...
hay más cosas de las que aparecen ahí. Vos decís, ¿por qué no lo puse en los actuales desarrollos contemporáneos? Y porque está por verse, a ver, sí, tal vez tendría que poner alguno de ellos haciendo ese tipo de cosas, pero lo de Ramón Raya podrías incluirlo en la discusión acerca de sistemas monetarios, supongo, si free banking o si encaje del 100%. Jesús Huerta de Soto también están muy enfrascados en esa discusión acerca del sistema financiero. Porque, comento para los que no estudiaron economía y no conocen esto, una de las razones por las cuales cuando se produce alguna crisis económica de estas tiembla, digamos, todo el sistema financiero, es porque los sistemas financieros o bancarios sobre todo son sistemas, nosotros lo llamamos de reserva fraccionaria. Quiere decir que no todo el dinero que fue depositado allí está allí, sino que fue prestado. El banco mantiene una fracción de ese dinero, es decir, sabiendo que en circunstancias normales, digamos normalmente el 20% de la gente va a buscar el dinero al banco, los bancos prestan el otro 80%. Estoy simplificando mucho, ¿no? Pero la crisis se produce porque cuando se desata una crisis de esta, es al revés, hay el 80% que quieren ir a sacar el dinero al banco y el dinero del banco no está. Por lo tanto, esto genera una posibilidad de que todos los bancos quiebren. Porque los bancos, ¿qué dice? Y yo lo tengo prestado esto a 5 años, no lo puedo recuperar ahora, entonces no le puedo devolver el depósito a este. Bueno, algunos autores, que debo decir también están en la tradición de Chicago, porque en Chicago discutían también, y hay varios economistas clásicos de Chicago favorables al 100% de encaje. Algunos promueven que el sistema financiero tenga un 100% de encaje, es decir, que el dinero que se recibió, el dinero, llamémosle, que uno pone en una cuenta corriente, ese dinero está ahí. Y que el dinero que se recibió a plazo, digamos si lo recibía a 90 días, perfectamente encajado, se preste a 90 días, no más. Produciría en lo inmediato ir a un sistema de ese tipo una contracción del crédito importante, digamos, ¿no? Por eso es muy difícil sería difícil de implementar en la actualidad. Pero algunos sostienen que evitaría el tipo de corridas que generan pánico bancario y la posibilidad de que todos los bancos se caigan y luego la Reserva Federal saliendo a inundar con dólares para evitar que los bancos se caigan. Y luego le echan la culpa a la voracidad de los bancos, etcétera, etcétera. En fin, me parece eso como más determinante. Lo de la eficiencia dinámica es parte de la discusión acerca de estos criterios de eficiencia, que yo lo involucraría dentro de un tema más grande, más filosófico, acerca de cómo se puede evaluar la eficiencia en términos de valoraciones subjetivas. Y me parece que hay que centrarlo más en estos criterios de Pareto y Kaldor-Hicks que tal vez que otra cosa, pero tendría que a lo mejor agregarlo acá como algo que los austríacos están viendo y analizando. Perdón, no sé si te dije... ¿Eh? Pero los errores puros empezarían como beneficio en este momento en el mercado. Bueno, a ver, porque ahí no sé por dónde seguirte. Tú dices lo del beneficio puro del empresario. Ellos tienen errores empresariales puros, que antes no lo han tomado en cuenta. Entonces, eso en vez de reflejarse como no distorsiones, como ciertos errores dentro del mercado, lo que es una ventaja, porque en el momento que el error es realizado y tomado por otro, es como una nueva oportunidad que se llama serendipia, porque es una oportunidad que no veía que fue aprovechada y que eso no afecta al mercado, sino más bien lo fortalece. Es decir, eso es básicamente lo de Kirchner, ¿no es cierto? Y el descubrimiento empresarial. Es decir, este personaje que aparece allí, que apareció como Israel Kirchner, ha desarrollado toda su actividad académica analizando cuál es el papel del emprendedor en la economía. Y básicamente, bueno, otra cosa que no mencioné es que los austríacos siempre se manejan en ámbitos o en entornos, por lo menos para los que estudian economía sabrán de esto, de no equilibrio, es decir, de situaciones en la economía no está, las decisiones de todos los individuos están perfectamente calzadas entre sí, que es un modelo teórico
bastante predominante en economía. Los austríacos hacen énfasis más bien en lo que se llama el proceso de mercado, un proceso en el cual la economía va siempre tratando de ajustar, pero como las preferencias de los individuos van permanentemente cambiando, cambian las preferencias, cambia la tecnología, cambian las dotaciones de recursos, entonces el mercado está en un permanente proceso de equilibrio. Es decir, es como cuando uno encuentra un estanque de agua, que está, el estanque de agua nunca pensamos que está quietito y en equilibrio. Los emprendedores están permanentemente movilizando las aguas, ¿no? Porque llegan con su innovación, llegan con sus nuevas ideas, nuevos productos, nueva utilización de los recursos. 5 o listo, 5, ok. Y entonces permanentemente hacen que el estanque esté en movimiento. Pero el mercado tiene una tendencia a que el estanque se tranquilice, ¿no? Lo que pasa es que en el medio de esa tendencia surgen nuevos emprendedores que otra vez vuelven a trastocar todo esto y así permanentemente, ¿no? El ejemplo que fue dado acá es típico. Por ejemplo, el mercado estaba muy bien con las notebooks y qué sé yo, y viene este señor y saca el iPad y rompió el mercado. Luego aparecen 20 iPads, el mercado hasta que aparezca ahora cualquier otra cosa de esas y ¡boom! Otra vez y así sucesivamente, ¿no? O sea que ese es el motor, digamos, de la economía, es este permanentemente espíritu de los emprendedores buscando esa oportunidad. Y Kirchner define al emprendedor como una actitud, No necesariamente el emprendedor es aquel que tiene capital, es aquel que tiene esa aptitud de ver la situación del mercado un poco hacia futuro el que tiene una idea hacia dónde puede ir el mercado. Bueno, vamos a la tuya. Martín, yo te quería preguntar sobre uno de los puntos de los desarrollos contemporáneos de la última diapositiva, donde hablaba del paternalismo libertario y de la economía incorporando el comportamiento. Sí, bueno, vamos a ponerlo ahí. Behavioral Economics y el paternalismo libertario. Entonces, a mí lo puse porque me parece divertido. Los austríacos están en plena discusión con esto, ¿no? A partir de los desarrollos de esto que se llama economía de la conducta o behavioral economics, se ha desarrollado todo un área, ¿cómo llamarla? Pero sí, que incluso ha adoptado ese nombre de paternalismo libertario. Hay un libro de Thaler y Sunstein que se llama Nudge, y en la tapa del libro hay un elefante grandote que con su trompa empuja al elefante chiquito, ¿no? Y en cierta forma como que lo está guiando. Y nudge quiere decir te empujo y te guío hacia allí. Y esto parte de Behavioral Economics en el sentido de que se pueden influir las decisiones de la gente, diría esto, sin poner en riesgo su libertad, digamos, sin eliminar su libertad, pero podemos hacer que la gente actúe de una forma sin que deje de ser libre y que va a ser mejor para ella. Entonces, les pongo un ejemplo que aparece en el libro también. El comedor de un colegio, de una escuela. Si tú le pones a los niños las papas fritas y las hamburguesas acá abajo y las ensaladas acá arriba, ¡boom!, van a ir a las hamburguesas y a las papas fritas, cuando todos sabemos que sería bueno que comieran algo de ensalada, digamos, estaría bueno, ¿no es cierto?, algo de ensalada y no todas papas fritas y hamburguesas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya, como sabemos eso, ponemos las papas fritas arriba y ponemos las ensaladas abajo y vas a estar promoviendo un mayor consumo de algo que es bueno para ellos. Es decir, los estás determinando en cierta forma, pero en su propio beneficio. Y así hay como cantidad de ejemplos, ¿no? A ver qué otro te puedo decir. Bueno, típicamente con los menúes. Sí, depende de, todo esto partió de investigaciones sobre los menúes en el restaurante. Depende de cómo esté escrito el menú, la gente parece que va a elegir más algunas cosas que otras. Si vos le pones acá grandote, plato del día, no sé, bife, parece que más gente va a ir al plato del día, así que en cierta forma los estás determinando. Entonces ahí surge todas unas propuestas de
armar aquellas cuestiones que la gente tiene para decidir de forma tal que sean mejor para ellas. Los austríacos, claro, cuestionan este paternalismo en el sentido de decir, bueno, ¿quién sabe lo que es mejor para la gente? Estás cayendo en este autor que aparece ahí, que se llama Mario Rizzo, el de arriba, lo describe como una slippery slope. Es decir, acá vas por una barranca que no sabes dónde terminar, porque si bien te puedo aceptar a lo mejor de ponerle a los chicos las lechugas abajo y las papas fritas arriba, con ese mismo criterio vas a avanzar en determinar las elecciones de la gente en qué campo. ¿Cierto? Y hay toda una discusión acerca de eso que a mí me parece interesante y que se denomina libertarian paternalism. ¿Por qué? Porque es, por un lado, te dejo la libertad, pero paternalismo porque soy yo el que te guío tu decisión para que decidas en lo que yo creo que es mejor para vos. Pues ese es un concepto bastante complicado, ¿no? Porque también lo podría hacer, no sé, con los libros, por ejemplo, ¿no es cierto? Decir, bueno, vamos a poner los libros de Keynes allá arriba y vamos a poner los libros de Chicago y de los austríacos acá abajo, cosa que la gente, bueno, dejar a la gente que elija lo que quiera, no sé. Bueno, ¿listo? A ver. Profesor, acá, Rodrigo Donoso, de Chile. Súper puntual, no sé si usted podría enfatizar un poco, desarrollar un poco la idea de la economía austríaca en la empresa. No conozco el concepto y quizás nos podría ayudar con eso. Y lo segundo, no sé si nos puede compartir la presentación. Sí, bueno, eso con gusto, acá, incluso va a quedar acá, así que se puede. Bueno, la verdad que en teoría de la empresa ha habido muchos desarrollos que no corresponden solamente a los austríacos, sino también empezando con Ronald Coase que yo mencioné allí. Se ha abierto todo un mundo que en algún punto estaba como olvidado. Los austríacos, lo cierto es que nunca algo ha pasado. Con la economía neoclásica en algún momento se enfrascó tanto en modelos de equilibrio general que en esos modelos no había lugar para la figura del empresario, para del emprendedor. La empresa era simplemente una caja negra en la cual entraban insumos y salían productos, y qué es lo que pasaba ahí adentro a nadie le importaba o no se le prestaba mayor atención. Yo debo decir que no que los austríacos se ocuparan de lo que ocurre dentro de esa caja negra, digamos, pero sí nunca perdieron de vista el tremendo e importante papel que cumple el emprendedor en la economía. Siempre le dieron un lugar destacado, digamos, a que es el motor de la economía, pero como una actitud emprendedora, porque en realidad cuando hablamos de empresa estamos hablando tal vez de función. Y Kirchner que apareció antes lo llama así, función empresarial. Hay distintas funciones. Fíjate que pueden estar en la misma persona o en distintas personas. Está la función del emprendedor, que es el que tiene la idea del negocio, el que vio hacia dónde iba el mercado. Luego está la del capitalista, que es el que pone el capital necesario. Y luego está la del manager, que es el que lleva adelante todo este proyecto. Esas tres funciones, por ejemplo, la típica empresa familiar latinoamericana, están en la misma persona. Esa misma persona, el empresario familiar, es el emprendedor, es el capitalista, es el manager. Pero de pronto estas funciones se empiezan a dividir y vos te encontrás estos casos como ahí en el Silicon Valley, donde tenés el emprendedor loco que tiene la idea con el capitalista que lo encuentra a y le financia esto, pero le dice, pará, manager va a ser otro porque vos sos un loco, vos estás bueno para la idea, pero para manejar esto no. Entonces, los austríacos desarrollaron eso. Acá hay una discusión entre Schumpeter y Kirchner, pero que es menor, diría, pero acerca del carácter innovador del emprendedor. Pero ellos tampoco se habían metido mucho dentro de la compañía, hasta que surgen estas visiones que mencioné aquí, como que suelen llamarse market-based management, que lo que hacen es traspolar el marco de análisis de la economía dentro de la organización. Bueno, a ver, ¿qué es lo que la economía tiene para decir sobre la organización interna de la empresa? Listo, muchas gracias.